El primer encuentro de Cultura Viva Comunitaria, el encuentro nacional, se realizó acá en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz y el Alto, y este segundo encuentro, rectificando después de haber charlado con mi invitado, se va a desarrollar en el departamento de Tarija. Las poleras ya están listas, 14 y 15 de septiembre será la cita indicada para hablar sobre este tema, y bueno, justamente en Bolivia, donde el movimiento ha crecido muchísimo, aunque estaremos lamentando la no presencia de Iván Nogales, al menos físicamente. Estoy junto a Mario para darnos detalles sobre este tema y quiero darle las gracias por haberse venido. Bienvenido, Mario. Gracias, Saraí. Efectivamente. Soy una infiltrada del grupo de Sí, WhatsApp, sí, así haces que parte en el grupo de Cultura Viva Comunitaria, sin por duda ahí me alguna. entero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contentos preparando el segundo encuentro nacional. Te recuerdo que el primer congreso latinoamericano fue aquí, el año 2013. También fue acá. En La Paz y en el Alto, y claro, Iván fue un protagonista fundamental de esa historia. Y luego el tejido siguió caminando desde el año 2013 hasta que finalmente el año pasado hicimos el primer encuentro nacional aquí, en La Paz y el Alto otra vez. Y ahora vamos al segundo encuentro, una cosa muy linda porque ha movilizado a grupos, a gente en Tarija. En Tarija hace un año teníamos 2 o 3 grupos conectados al tejido y hoy tenemos 11 colectivos en Tarija organizando el encuentro. ¿No? Es el departamento que más ha crecido en términos del movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Porque había también en Cochabamba, pero igual nos decía en algún momento que no había podido sostenerse por diferentes elementos, ¿no? De manera más contundente, digamos. Sí, en Cochabamba tenemos un trío de grupos que participan del tejido. El tejido es un movimiento bastante autónomo, ¿no? Y entonces la gente que participa tiene que tener una suerte de vocación de estar dispuesta a generar redes, articulación, colaboración, militancia compartida, reciprocar. Entonces exige un tipo de voluntad. Y entonces no es fácil tejer eso, porque no es que uno convoca un concurso y aquí venga todo el mundo a Cultura Viva Comunitaria, uno va haciéndose partícipe. Y en Tarija sin duda eso ha sido muy lindo. En el encuentro el año pasado, que fue, no recuerdo bien ahorita si era octubre, noviembre del año pasado, aquí vinieron 3 colectivos de Tarija, justamente los únicos 3 que hacían parte del tejido de Cultura Viva Comunitaria, y esos 3 colectivos tomaron la decisión, y en Batirenda, Itaú Teatro y Nereta, Movimiento Artístico, de asumirse el segundo encuentro. Y fue también que eso ha movilizado a grupos, a tejido en Tarija. Como digo, hoy hay 11 colectivos en Tarija organizando el encuentro, así que estamos listos para irnos, y como tú decías, ya con las poleras y todo, la gente de Nereta hizo un bellísimo diseño para este encuentro y los ha convertido en unas poleras maravillosas. Qué lindo. Cuando hablamos de Cultura Viva Comunitaria, Mario, ¿a qué nos referimos? Un encuentro nacional, como que estamos acostumbrados a ver encuentros de varios temas, pero no es lo más habitual hablar de Cultura Viva Comunitaria. Todavía suele ser un tema del que, te digo sinceramente, a veces no estamos listos para hablar porque quizás no se conoce desde espacios más alejados, como diga ser los medios de comunicación, cómo funciona un tejido de Cultura Viva Comunitaria. Sí, mira, podríamos remitirnos a nuestra ancestralidad, o sea, nuestras culturas antes de la invasión europea han sido culturas comunitarias, de tejido vivo, de este encuentro entre naturaleza y cultura, ¿no? Esta separación entre humanos y naturaleza. Pero esa larga historia y esa sabiduría ancestral que nos acompaña y está en nuestra sangre, está en nuestros genes, está en nuestra vida, ha tenido una cantidad de experiencias de colectivos culturales, de grupos más de corte autónomo en el continente, especialmente a partir de la década de 1970. Y esa cantidad de movimientos y grupos de teatro, grupos de cine, grupos de música, centros de gestión cultural, centros autónomos, tienen 2 características básicas. Trabajan fundamentalmente en territorios, es decir, les interesa la territorialidad, lo local, el vínculo con el barrio, el vínculo entre cultura y las otras dimensiones de la vida, y trabajan para fortalecer los tejidos comunitarios, el vínculo de la gente en términos de lazos de comunidad, de cuidado colectivo, de pensarse la economía, la salud, la educación. De autogestión. Sí, pero fortaleciendo esta capacidad de gestión de lo público, digamos así, de los bienes comunes desde la comunidad, a partir de la cultura como centro. Se contabiliza aproximadamente que habrá experiencias de este tipo, unas 200.000 en el continente, porque es una de las experiencias que está enraizada en nuestras formas de hacer actividad cultural. Recordemos que en general las actividades culturales, centros como estos, no han tenido por lo general apoyos del Estado, entonces hay una tradición muy fuerte de autonomía, de autogestión, este trabajo territorial con vecinos. Y por ende también han sido invisibilizadas en cierta medida por los espacios que se encargan de la difusión, ¿no? O las cosas oficiales, digamos. Es más, muchas veces en el discurso oficial cultural lo que se pretende es llevar a los barrios
barrios, a la comunidad cultura. Entonces viene toda esta idea de democratizar, pero llevándoles Llevando la cultura. claro. Cuando esos barrios, esas comunidades Tienen generan, producen una gran cantidad de experiencias culturales y notables, de un valor ancestral y un valor contemporáneo fundamental, que tienen impactos, por ejemplo, en temas de seguridad. Barrios donde estos lazos culturales y estos tejidos son mucho más fuertes, los niveles de inseguridad o de violencia son menores porque restableces lazos de comunidad, de amparo, de cuidado, de protección, otras formas de reciprocidad, de colaboración. Entonces, esto hay un montón de experiencias, pero es justamente de cara al año 2013, luego de varias redes, que varios de estos grupos y movimientos deciden juntarse en una articulación continental. Por eso nace el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva para Comunitaria intercambiar aquí. experiencias de gestión y de cómo se realizan. Así es, ¿no? y tejerse, articular y también disputar política pública, ¿no? Porque efectivamente hay una suerte de invisibilización y no se está reconociendo el aporte en la gestión cultural de estas experiencias. Y por tanto, se trabaja para eso, se busca esa articulación y es súper potente. En el primer Congreso Latinoamericano tuvimos aquí 17 países, 1.500 personas, ¿no? Centenares de experiencias compartiendo, intercambiando, tejiéndose. Y desde entonces, 2013 hasta hoy, hemos hecho 4 congresos latinoamericanos, no hemos fallado cada 2 años. Son, además, congresos autogestionados. El último acaba de ser en mayo de este año en Argentina. 5 municipios hemos recorrido en Argentina, ha sido un congreso caravana fantástico. Y lo que va tejiendo es un potente movimiento de articulaciones. Y aquí también lo mismo, hay una capacidad de estos grupos que participan hoy en el tejido cultural Viva Comunitaria de intercambiar, de reciprocar, de apoyarse mutuamente, de entender que el otro grupo no es tu competencia cultural, sino es más bien alguien con quien puedes enriquecer tu trabajo si eres capaz de compartir, de dar tus elementos y recibir de los otros, reciprocar con ellos y tejerte a partir de eso y también, por tanto, disputar política pública, ¿no? Y también disputar tu manera de entender educación, salud, economía, cuidado. Claro, y de hecho por esa fuerza es que se incluye el acápite de Cultura Viva Comunitaria, desarrollo de proyectos en los diferentes premios, plataformas de premios, en los diferentes proyectos donde se busca que también puedan traer, ya no vamos a llevar, sino dónde están los chicos que representan al movimiento de Cultura Viva Comunitaria, que vengan y nos muestren, porque ya es una suerte de que se invierte de alguna manera el sistema, ¿no? ¿Cuáles son las características de nuestro tejido, Mario? Tú eres especialista en el tema. Mira, el tejido boliviano es fantástico. Yo diría que una de las cosas que hay en Bolivia es una tradición muy grande de esta capacidad de autogestionar tu propio espacio cultural. Y eso ha dado a varios grupos una potencia muy grande. O sea, nombrabas a Iván. Iván es parte de Trono Compa, que cumple este año 30 años de trabajo sostenido. Eso significa una capacidad de autosostenerte muy fuerte. Yo soy parte de Huaynatambo y nosotros el próximo año en enero estamos cumpliendo 25 años. Hay otros grupos que tienen 10, 12, hay grupos que están naciendo, pero esta solidez en la experiencia es una de las cosas fuertes. Eso nos ha dado una capacidad de autonomía que también nos ha permitido negociar con la política pública. Como tú dices, hoy gran parte de los fondos que se generan en el país y política pública tienen siempre su acápite de cultura viva comunitaria, también, porque se reconoce que efectivamente hay un actor fundamental y que lo que hay que hacer es potenciar. En Brasil, donde nació la primera política pública dedicada a cultura viva comunitaria, la gente que trabajaba en ese momento en la Secretaría de Ciudadanía Cultural del Ministerio de Culturas del Brasil, cuando Gilberto Gil, ese gran cantante brasileño, era ministro de Cultura en el Brasil, decía una cosa: hay que pensar la política al revés. O sea, no podemos pensar en que el Estado lleva las cosas a la gente, sino hay que recoger lo que la gente está haciendo y generar una política, un andamiaje burocrático que facilite y potencie eso que la gente está haciendo. La llegada de ellos, claro. Era un vuelco en la cabeza normalmente en el manejo del Estado. Y esto demostró en el tiempo que era una política acertada, si reconoces lo que está haciendo la sociedad civil, el tejido comunitario, las experiencias de este tipo. Y entonces se ha conseguido espacios en el FOCUART del municipio de La Paz. Hoy se avanza en el programa de intervenciones urbanas. En los premios Avaroa. En el premio Eduardo Avaroa ya hay un capítulo dedicado a cultura viva comunitaria. Eso en Bolivia, pero también lo vemos en el resto del continente. El sexto encuentro iberoamericano de cultura, es decir, de los estados iberoamericanos, que fue el año 2014 en Costa Rica, estuvo dedicado a cultura viva comunitaria. Y ahí salió el programa Ibercultura Viva, ¿no? Que lamentablemente todavía Bolivia no es signatario de ese espacio. Pero fíjate cómo hay un reconocimiento continental. Pero a pesar de eso,
el movimiento no pierde su capacidad de autonomía porque sabe que esa es su riqueza. Nosotros siempre decimos, además de estos premios y estos incentivos económicos, que es fundamental en términos de que estamos gestionando recursos que son de la gente, que son recursos públicos, y nosotros hacemos política cultural pública, por tanto estamos administrando esos recursos adecuadamente, no se pierde la potencia del tejido. O sea, solo para darte un dato, en este encuentro, al venir hice así cuentas en la cabeza, y más o menos el 60% de lo que va a significar en términos de recursos económicos para este encuentro nacional que empieza, que es el 14 y 15 este fin de semana en Tarija, en la localidad de San Andrés, además, el 60% más o menos son recursos propios. Es decir, más o menos el 30% está poniendo cada grupo, cada persona que va pagando su pasaje, apoyando para el tema de la comida. Otra parte lo está poniendo el tejido de culturalidad comunitaria, que es los fondos que hemos construido colectivamente, conjuntamente, y hemos generado nuestros ahorros. Y más o menos el 40% está haciendo aporte, en este caso, del gobierno municipal de Tarija. Pero fíjate, este es un cuidado, la mayoría del aporte es propio. Claro, y eso nos da sostenibilidad, nos da fuerza. Nosotros, en los grupos de culturalidad comunitaria, para que te fijes, jugamos un pasanaco lo que juega la gente, pero entre grupos. Se atrasan, pero pagan, es lo que importa. Y hoy tenemos 2 grupos de 10, o sea, tenemos 20 colectivos jugando pasanaco, y movilizamos con eso en términos de efectivo, sin contar el trabajo de reciprocidad y de apoyo que nos hacemos, eso que no es monetarizado, nuestro trabajo, nuestros apoyos cuando hacemos un festival, cuando hacemos un encuentro, cuando inauguramos un nuevo local, lo que fuera. Movilizamos casi la misma cantidad de recursos que aporta el Foco Art en el Gobierno Municipal de La Paz. O movilizamos más recurso financiero que lo que hoy aporta el Premio Eduardo Avaroa. Reconocemos estos aportes, pero esta capacidad de aporte propio es lo que nos da consistencia. Y es lo que los hace fuertes, y además los hace también como, los convierte en un sistema que puede ser fácilmente trasladado a otros espacios, copiado, calcado, como en su estructura de trabajo. Gracias, Mario, te agradezco muchísimo por haber venido. Y les esperamos el 14 y 15 en Tarija, en San Andrés, porque además del encuentro estaremos debatiendo, conversando. Va a haber la noche del 14 un festival ahí en San Andrés, una localidad hoy muy cerca de Tarija, fácil de trasladarse. Va a haber un festival y el día domingo toda la mañana hay una feria, además de todos los debates y el trabajo en el encuentro. Excelente, lindo encuentro. Gracias Mario, te agradezco, de verdad. Es muy interesante porque más allá de lo que se realiza de manera interna, se convierte, yo decía, en un parámetro para analizar cómo funciona y para darnos cuenta cuánta cultura tenemos cerca, tenemos ahí en nuestro barrio, a la cual a veces tampoco le damos el valor que sin duda alguna lleva. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos conversando sobre investigación, sobre rescate y sobre la presentación finalmente de este libro. Ya regreso.